Bien. Bueno, sean muy bienvenidas, bienvenidos a la primera clase del tercer módulo de este curso de Teología para la Vida, que en este caso corresponde a Teología Patrística y Teología Medieval. Ya como son tres clases, vamos a ver dos clases de Teología Patrística y una de Medieval. La idea es que poder fundamentar bien las bases, considerando que ambos periodos son muy extensos. Va a ser bastante introductorio, muy superficial lo que vamos a ver, los grandes problemas que se dan en el caso de la patrística, que es muy importante, los concilios que se dan en este proceso, los grandes personajes, y en el caso de la teología medieval, principales autores de la teología medieval, a grandes rasgos, y el debate nominalismo versus realismo, que es el gran debate de la era medieval, tanto en filosofía como en teología. ¿Ya? Así que, bueno, esta va a ser nuestra primera clase, más introductoria, vamos a ver algunos elementos principales y vamos. Vamos entonces por una introducción a la patrística, ¿ya? Em, el módulo 3, como bien les dije antes, sería el penúltimo módulo. Primero vamos a definir qué es patrística, ¿verdad? Las iglesias evangélicas, sobre todo las evangélicas pentecostales, no están muy relacionadas con lo que es la patrística, así que vamos a definirlo bien. Ya, lo primero que vamos a decir es que el estudio de la teología de los primeros líderes cristianos, ya que va desde el siglo primero, es decir, los sucesores de los apóstoles, hasta el siglo octavo aproximadamente, ¿ya? Que es cuando comienza el periodo medieval. Algunos lo podrían decir que se empieza en el siglo quinto, después de las obras de San Agustín empieza realmente el periodo medieval, otros después del inicio de los teólogos místicos, ya con el florecimiento o auge del movimiento monástico, ya, pero podríamos extenderlo hasta el siglo octavo. Ahora, el término, si bien se origina en el siglo tercero en Alejandría, el uso es bastante posterior, ya, o sea, tanto en los propios padres de la Iglesia como en la teología medieval, incluso finalizando la medieval, no van a encontrar el término patrística ni patrología. Este es un término que se va a acuñar en el siglo XVI, precisamente en la disputa de la reforma con la contrarreforma. Se va a analizar qué vínculo va a tener la Iglesia, tanto la Iglesia católica romana como la protestante, respecto a la tradición de estos padres de la Iglesia. Ya se les llama padres de la Iglesia porque acá se origina la teología cristiana. Ya hay que pensar que en el transcurso de los apóstoles todavía no hay una teología clara, ya no hay una teología sistematizada, no hay un orden, no hay un corpus, todavía no existe el Nuevo Testamento, ya, o sea, tanto el hecho de literatura que hoy mantenemos en nuestras Biblias como el corpus, corpus paulino, corpus joánico, las cartas católicas, eh, y así como el canon del Nuevo Testamento está dado gracias a los padres de la Iglesia. ¿Ya? Ellos son los grandes influyentes y así como ciertos dogmas de nuestra Iglesia, cómo se realiza la Santa Cena, cómo se realizan los bautismos, cómo se realiza la confesión de fe, cómo se realiza el credo, ¿no es cierto? Si alguno pertenece a alguna iglesia histórica o a alguna iglesia católica, ya sea romana u ortodoxa, eh, la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, todos los domingos recita el credo. Todo esto viene del periodo patrístico, que lo vamos a comprender como los sucesores de los apóstoles, ya inicialmente. Estos son los primeros que se le conoce como padres apostólicos. A ver, el diccionario Herder nos denomina la patrística como el estudio sistemático de los escritores padres de la Iglesia, es decir, escritores cristianos de los primeros siglos que fijaron los fundamentos de la teología cristiana y sientan las bases para la reflexión teológica ulterior, o sea, que viene próximo a ellos. Aquí vamos a encontrar distintos tipos de literatura, tratados teológicos, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, Tertuliano sobre el alma, sobre el bautismo, la pudicia, la penitencia, eh, Orígenes sobre los principios, sermones, por ejemplo, el propio San Agustín tiene bastantes sermones, Ambrosio de Milán tiene bastantes sermones, las cartas, Basilio Magno, por ejemplo, manda una serie de cartas a su amigo San Gregorio en Niza.
y lo que se conoce como las respuestas o también como eh, ay, se me fue ahora el nombre, pero son como las controversias, ¿ya? Antilogúmenos, ese era el término, ¿ya? Los antilogúmenos son la literatura que se genera en respuesta a ciertos problemas que tenía la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, Ireneo de Lior, en el famoso Adversus Heresis, ¿ya? O contra los herejes. Por ejemplo, Celso escribe una carta que se llama Contra los cristianos, le responde el propio Ireneo en un escrito que se llama Contra Celso. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, Tertuliano en prescripción contra todas las herejías. Propio Clemente de Roma, por ejemplo, le escribe a los Corintios. Esto es posterior a las cartas Paulinas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se conoce como antilogúmenos, que son las respuestas a problemas que habían en la época cristiana, ¿ya? Contra los maniqueos, contra los gnósticos, eh, contra Marción, por ejemplo, que es súper famoso, o contra Valentino, contra Carpócrates, por ejemplo. Como ellos eran personajes que estaban influyendo mucho en la iglesia cristiana, con ideas gnósticas, con ideas cuestionando la naturaleza de Cristo, si Cristo realmente había encarnado o no, si realmente era Dios o no. Entonces se provocan estas respuestas, ya estos tratados teológicos de respuesta, que son controversias finalmente, y esto se le conoce como antilogúmenos, ya que son controversias finalmente, y que nacen en base a una necesidad de la iglesia. Eh, ¿Qué más? Bueno, este proceso no es para nada ordenado, ¿ya? Podríamos definirlo como una entropía, o sea, muchas veces nosotros pensamos que esto es como una línea histórica, ¿no es cierto? Que partimos, por ejemplo, de San Juan a Policarpo de Esmirna, de Policarpo de Esmirna a Ireneo de León, de Ireneo de León a, a Orígenes, y así. No es tan ordenado, ¿ya? Hay muchos entre medio, tienen que pensar que el propio Valentino era de la iglesia cristiana. Valentino es un hereje del siglo segundo. Carpócrates, que es discípulo de Valentino, también ellos son gnósticos. Ellos lo que hacían era deformar el mensaje cristiano, diciendo que eran unos pocos los que se salvaban, los que adquirían este conocimiento específico, ya que es la gnosis, y que los discípulos nunca lo entendieron, los apóstoles nunca lo entendieron. Entonces, aquí vamos a tener que diferenciar la fe gnóstica, que es la de los secretos, con la fe apostólica, ¿ya? Por eso es que los primeros padres de la iglesia se conocen como los padres apostólicos, que son los que continúan con la fe de los apóstoles. Aquí ustedes seguramente han escuchado bastante literatura al respecto, de los evangelios gnósticos, por ejemplo, el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, el evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el evangelio gnóstico de Juan, el himno de la perla, ¿ya? Hay bastante literatura que salió, sobre todo después el acontecimiento del encontrar la biblioteca de Nag Hammadi en el siglo XX, en 1947 creo que fue. Entonces ahí se encontró mucha literatura gnóstica mezclada con literatura cristiana, ¿ya? Entonces tenemos que entender que eran literatura que los cristianos tenían acceso. Entonces este proceso no fue ordenado, tienen que empezar, por ejemplo, de Orígenes, que después fue declarado hereje, fue un padre importante en su tiempo. Tertuliano empieza muy bien, después se aparta de la fe católica. Católica se refiere a la fe que no es gnóstica, ya en ese tiempo no existe la separación católico-protestante o católico-evangélico. La iglesia católica es la iglesia de los apóstoles. El mismo Tertuliano después se separa. eh, el Ireneo, por ejemplo, fue muy cuestionado también. Aboga por los montanistas, que es otro problema que hay en la época, que ya lo vamos a ver. Entonces, podríamos hablar de una especie de darwinismo teológico, ya en que terminan siendo ciertas ideas más fuertes, más aceptadas por la comunidad cristiana, aceptadas por la liturgia cristiana, por los propios cristianos que terminan sobreviviendo. Y aquí va a cumplir un rol fundamental estos
autores que son los padres de la Iglesia que vienen a darle forma a estas teologías, a estas ideas, pero no todas pasan, ya, no todos los autores son considerados padres de la Iglesia, no todos son tan conocidos, por ejemplo, como San Agustín, que es uno de los más conocidos, San Ambrosio, Orígenes, Tertuliano, quizás, Ireneo de León, son súper, súper conocidos, pero por ejemplo, San Cipriano de Cartago o Meritón de Sardes, no son tan conocidos, o San Gregorio Nacianceno, por ejemplo, tiene un escrito hermoso sobre la vida de Moisés, pero no es tan conocido. Entonces, es un proceso bastante complejo, no es un orden, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver cómo se formó el cristianismo. Por eso es un proceso muy importante, porque aquí vamos a entender cuáles son las bases de nuestra fe, de nuestra creencia, por qué nosotros creemos en un dogma trinitario, por qué creemos en la consustancialidad del Hijo con el Padre y el Espíritu, en tres personas que son Dios, pero que no son la misma persona. Todo esto se forja acá, ya en la patrística. Entonces, piensen ustedes, como dice mi profesor de patrística, Fernando Soler, esto es como una pista de vuelo, ¿ya? En la patrística va a ser el andén de partida, esta vía que toma el avión para poder despegar, donde toma velocidad, ¿no es cierto? Esta pista. Entonces la pista tiene que estar bien cimentada, tiene que estar bien plana, bien construida para que el avión pueda despegar. Ya es la teología, es lo mismo. Si ustedes quieren ser buenos teólogos, buenas teólogas, necesitan una base sólida. Y esa base sólida va a venir de comprender las bases de nuestro cristianismo. No solo en la Reforma protestante, tenemos que pensar que la Reforma es del siglo XV, tenemos 1500 años de historia que generalmente no estudiamos mucho porque pensamos que no tenemos que ver con eso, cuando sí, nosotros como evangélicos, como protestantes, somos herederos de esa tradición que es el cristianismo de los 15 primeros siglos. Algunos diferencian entre patrística y patrología, ¿ya? Algunos dicen patrística se refiere a estudio, lo escrito y la enseñanza de los padres, principalmente enfocado en sus obras teológicas, su escritura, cómo se combate cierta herejía, cierta idea errónea, y la patrología tiene que ver con un campo más amplio, que incluye vida y obra, arte, liturgia, ¿ya? La definición, como les dije, se acuña recién en el siglo XVI. eh, Lutero, por ejemplo, era muy, muy estudioso de la patrística. Recién viene a ser Melanchthon el que se separa un poquito de los padres de la iglesia porque dice que no puede ser decisivo la creencia de los padres de la iglesia respecto a un problema de la iglesia, ya que no puede estar a la altura de la escritura. Jamás en la historia del cristianismo los padres de la iglesia han estado a la altura de la escritura, pero Melanchthon va un poco más allá y dice que sirven solo como historia del cristianismo. Entonces de ahí nosotros heredamos esta separación y esta desvinculación, pero en realidad se ocupa tanto el término patrística como patrología, entonces no es tan cerrado, ya no es tan delimitado ni tan cuadrado el límite. Ya un poco podemos hablar de patrología, podemos hablar de patrística, no va a ser gran diferencia, ya solo que en definición deberían ser dos cosas diferentes y en realidad nosotros vamos a ver patrología, ya porque no vamos a ver solo obras, vamos a ver también vida, vamos a ver también las herejías que habían alrededor, vamos a ver los concilios, ya entonces en rigor lo que nosotros vamos a ver es patrología. Eh, el cristianismo necesitaba validarse como una religión, porque ¿qué era lo que se le criticaba de la Roma del siglo segundo, siglo primero y siglo segundo, y en el general en el Medio Oriente del siglo primero y siglo segundo, que es una religión muy nueva, ¿ya? Entonces tenemos dos problemas principales. Uno, que es una religión nueva, a lo que los cristianos van a responder de que ellos tienen un antepasado que es el judaísmo, pero también cada vez van a aumentar los creyentes que no son judíos, entonces ya vamos a tener congregaciones donde el 100% de los creyentes no son judíos, así que se necesita una base diferente. Ahí es donde empieza toda la em, argumentación respecto al cristianismo como cristianismo y no como una derivación del judaísmo, ¿ya? Em, los problemas de las tradiciones, por ejemplo, la tradición paulina, la tradición joánica, la tradición petrina, que están ahí en conflicto, que si ustedes han tomado Nuevo Testamento con nosotros, saben súper bien de qué estoy hablando.
y las tradiciones orales, que también la deben haber visto los que han tenido Nuevo Testamento con el profesor Juan Esteban. ¿Ya? Entonces, el gran problema acá es que mueren los apóstoles y se necesita seguir con este legado. ¿Quiénes van a seguir? Sus discípulos. ¿Ya? En caso, por ejemplo, de San Ignacio, eh, discípulo de los apóstoles, Policarpo de Esmirna y Clemente de Roma son discípulos directos de los apóstoles. Entonces, tenemos la idea de un Jesús recordado. Ya piensen ustedes de que este es más o menos un esquema de cómo se arma un relato complejo como un evangelio. Eh, Muy a grandes rasgos les puedo explicar que hay tradiciones orales dando vuelta, algunas cosas se escriben, mientras algunas cosas andan circulando escritas, otras siguen pasando de oralidad. Aquí vamos a encontrar las fuentes, ¿no es cierto? Las fuentes orales, las fuentes escritas, las fuentes, por ejemplo, de los signos, de los milagros, las fuentes de la pasión, la fuente Q, que, como les dije antes, igual esto se ve mucho mayor profundidad en el ramo del Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Piensen ustedes que cuando se escriben los primeros escritos de la patrística, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la Didache, o que es la doctrina de los apóstoles, la carta sobre el camino al martirio de San Ignacio Mártir, todavía no se escribe el último evangelio, que es Juan, ¿ya? Entonces, piensen ustedes que mientras está avanzando el periodo patrístico, todavía el problema de los evangelios y la vida de Jesús no estaba zanjado. Así que en este sentido va a ser muy importante conocer qué está pasando, por ejemplo, con San Ignacio, con Clemente de Roma, con Policarpo, y después con Ireneo, para entender también por qué los evangelios tienen este orden. Por ejemplo, Ireneo es el primero que los pone en este orden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los menciona como los evangelios. Entonces, no es un proceso lineal, no es un proceso de que ya terminaron los apóstoles, empiezan los padres de la iglesia. Todavía estaba en proceso, por ejemplo, el Evangelio de Juan, en la literatura juánica, cuando ya estaba la carta de San Ignacio, por ejemplo, Camino al Martirio, o la carta a los Corintios de Clemente de Roma. Tenemos que analizar tres elementos contextuales. Primero, hay una fuerte influencia de la filosofía grecolatina, ¿ya? Eh, Filosofía estoica, filosofía platónica, filosofía aristotélica principalmente, ¿ya? Que ustedes lo van a encontrar a lo largo de toda la patrística. Por lo tanto, para entender bien la patrología, vamos a tener que primero entender bien la filosofía griega y estoica y romana, ¿ya? Eh, ¿Por qué se provoca esto? Porque, como les dije antes, el cristianismo necesitaba validarse. Cuando, por ejemplo, por lo que les dije en la última clase de teología sistemática, ¿ya? Cuando el emperador manda a castigar, ¿ya? A todos los que aceptaran el cristianismo, ¿cuál es el gran pero con el cristianismo de que era una religión de ignorantes? Lo dice Plinio, por ejemplo, lo dice Barrón, o sea, no Barrón directamente, Barrón habla más de la teología, pero no considera teología el judaísmo ni sus variantes. Eh, Todo este grupo, como Marco Aurelio, por ejemplo, Adriano, Domiciano, etcétera, Tito, no consideran al cristianismo teología porque no tenía bases, no tenía fundamento. Entonces van a salir el otro grupo de padres de la iglesia que van a decir, no, mira, nosotros entendemos la filosofía, tanto así que la entendemos mejor que ustedes. Y de eso, que lo que hablaban sus filósofos, se viene a concluir en la persona de Cristo, ¿ya? Que esto es lo que hacen los padres apologistas, que hacen una defensa de la fe. Otro problema era la interpretación. Por ejemplo, algunos textos bíblicos en que Jesús se unifica con el Padre, le dice a Felipe que él es el Padre, en otro momento se separa de él. Entonces está el problema de cuál es la función de Cristo respecto a la figura de Dios, si es Dios o no. Tomás lo llama Señor mío y Dios mío cuando le toca el costado, ¿no es cierto? Entonces se necesita armar bien para que no existan, porque este ya está creciendo, ya no es simplemente un grupo de cristianos en Jerusalén, ya son iglesias grandes,
están por todo el imperio, se está alargando esto, entonces hay que darle una forma clara, porque, por ejemplo, en Roma pueden pensar que Jesús es Dios, en Antioquía pueden pensar que Jesús no es Dios, en Sardis, por ejemplo, pueden pensar de que Jesús es una figura, que era una emanación, pero que no era Dios, que no tenía cuerpo. Entonces hay que ponerle un orden, ¿ya? Hay que establecer que realmente es Cristo y ahí es donde vienen los grandes sínodos, los grandes concilios. Y por último, las diferentes comunidades que van derivando en diferentes formas de entender el cristianismo. Por ejemplo, la paulina, la petrina, la joánica, que ustedes pueden analizar en los textos del Nuevo Testamento, tienen diferentes formas de ver el cristianismo igual. Veamos algunos de los principales padres de Oriente y Occidente, ya que después se provoca una separación, ya les voy a explicar cómo se separan y se habla de los padres orientales y los padres latinos u occidentales. En el siglo I, lo que se conoce como los padres apostólicos, tenemos a Clemente de Roma principalmente, San Ignacio de Antioquía, o San Ignacio Mártir también conocido, y Policarpo de Esmirna. Ellos son sucesores directos, Policarpo de Juan, Clemente supuestamente de San Pablo y Ignacio de Antioquía de Pedro, ¿ya? Em, es muy trazable, ya existen documentos donde se les vincula directamente, es muy fácil llegar a esa conclusión de que realmente fueron discípulos o participaron por lo menos de las comunidades. Luego de muertos los padres apostólicos, comienza el periodo que se conoce como los padres apologistas, los defensores de la fe, donde encontramos a San Justino Mártir, Ireneo de Lyon, ya que es el que escribe contra los gnósticos, Tertuliano, que también escribe contra el gnosticismo, y Orígenes, que Orígenes después va a ser quitado de la lista de los padres de la iglesia por declarársele hereje, pero es una obra muy, muy importante, sobre todo en la recepción de Filón de Alejandría respecto al mundo de la teología cristiana. En Oriente, luego vamos a encontrar a San Juan Crisóstomo, ya el autor de la Divina Liturgia, San Basilio, Basilio Magno, que viene a darle forma a todo este movimiento del neonicenismo o la aceptación del credo niceno, y los gregorios, ¿no es cierto? O sea, maestro de San Basilio, podríamos poner a San Gregorio el teólogo, o sea que en realidad fue maestro de la abuela de San Basilio, y por eso tenemos tantos Gregorio en esta zona, ya porque fue un personaje muy importante. Tenemos a Gregorio de Niza, que es el amigo de Basilio, y San Gregorio Nacianceno, que es el hermano de San Basilio. Eh, y en Occidente tenemos a San Ambrosio, ya que está conectado con Simpliciano y con eh, Tertuliano, nosotros toda la tradición latina y también griega. Eh, San Cipriano de Cartago, por ejemplo, también está muy vinculado con Ambrosio. Y San Ambrosio va a ser el maestro, el que bautiza a San Agustín de Hipona, ¿ya? De San Agustín vamos a encontrar a San Jerónimo, que es el que finalmente compila las cartas y evangelios y crea la primera Biblia, eh, y San León Magno, que ya es como más adelante en el Concilio de Toledo, por ejemplo, tiene un rol fundamental, y etc. Tenemos a Pedro Crisólogo, Cirilo de Alejandría, que es el que tiene el problema con el obispo eh, de Antioquía, San Juan de Casiano, ¿no es cierto? Y después vamos a tener a San Gregorio Magno, que es otro Gregorio, Isidro de Sevilla, Juan Damasceno, el de la escala espiritual, Máximo el Confesor, San Beda el Venerable, y aquí ya estamos hablando del movimiento monástico, ¿no es cierto? San Juan de Damasco, Andrés de Creta, San Teodoro Estudión, y por último, San Juan Damasceno. eh, no debería estar ahí en el siglo VIII, está mal. Eh, Pablo el Diácono y San Juan de Damasco. Quizás hay un error ahí por San Juan de Damasco, se confundió con San Juan Damasceno, pero San Juan Damasceno es anterior. Eh,
Y eso, bueno, estos serían como los padres posteriores y ellos son orientales. Ahora, los concilios son muy, muy, muy importantes porque nos van a dar el contexto de qué se está hablando y por qué se está escribiendo lo que se escribe, ¿ya? ¿Cuál es la idea del concilio? Tenemos un montón de iglesias, ¿ya? Tenemos iglesia en Roma, tenemos iglesia en Antioquía, tenemos iglesia en Cesarea, en Grecia. Entonces tenemos por un lado las iglesias latinas, que está por el lado de Roma, occidentales, y las iglesias orientales, ¿ya? Los concilios ecuménicos van a juntar a ambos. El primer concilio ecuménico importante que vamos a encontrar, dejando de lado el de Jerusalén, que es el que aparece en el libro de los Hechos, va a ser el de Nicea, ¿ya? Como les digo, el de Jerusalén dejémoslo a un lado porque todavía no estaba tan esparcido el cristianismo y está, incluso lo tienen ustedes en el libro de los Hechos, se discute sobre si los gentiles deben cumplir o no la ley de Moisés y se llega al acuerdo de que no. El, después de este debería venir, y no está aquí, el de Nicea, que es súper importante, que se discute respecto a la controversia arriana, la herejía arriana, que es que decía que Jesús no era Dios, sino que era un ser creado por Dios, muy similar a lo que son los testigos de Jehová hoy en día. Entonces se llega al credo niceno. Ahora, ¿quién llama al concilio de Nicea? Constantino. Entonces también tenemos que entender el contexto político que hay aquí. Ya lo vamos a ver más adelante un poquito más, pero acaba la guerra de los cuatro sucesores de Roma, sale vencedor Constantino, ¿no es cierto? Termina de liquidar al último de los cuatro que quedaba y llama a este concilio, así un poco diciendo, pueden leer ustedes la carta de Constantino que está redactada por Eusebio de Cesarea, dice así como ya, bueno, se acabó la guerra, ya se acabó el derramamiento de sangre, así que lo que les pido a ustedes es que ustedes también se pongan en paz, ¿ya? Constantino se había convertido hace muy poco, si ustedes leen la carta, por ejemplo, casi no habla de Jesús, no tiene muy clara la figura de Jesús, eh, y se llega al acuerdo del credo niceno, el cual no es muy tomado en cuenta, eh, casi no se aplica en las iglesias, ya se termina condenando a Arrio, pero el credo, piensen ustedes que cada iglesia recitaba un credo diferente y acá se unifica, y ya lo vamos a ver cuál es esa unificación, pero no se aplica en las iglesias. Entonces, San Basilio, que iba a tener un lugar muy importante en el Concilio de Constantinopla, y se va a dar mayor énfasis a qué diferencia tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué es esto de la homousías o la cosustancialidad, y, eh, y que Constancio, ¿no es cierto?, el hijo de Constantino, ya que es emperador, les dice así como, ya, bueno, si ustedes quieren seguir siendo iglesias cristianas reconocidas por el imperio, tienen que firmar. Como muere San Basilio, que queda San Gregorio, y les dice, Constancio dice así como, bueno, quieren estar acogidos, tienen que firmar junto con San Gregorio Nacianceno, ¿ya? Esa es prueba de que están en la ortodoxia, que son parte de la Iglesia Católica, católica universal, y que no son parte de la herejía arriana, ¿ya? Después viene el Concilio de Éfeso, se discute sobre la naturaleza divina y humana de Cristo. En Nicea ya se había declarado que María es Theotokos, o sea, Madre de Dios. Eh, y se vuelve a recalcar en Éfeso y después en Calcedonia, ya es la última, es como el último concilio importante respecto a la naturaleza de Cristo. Aquí se dice así como ya en realidad, por muchos concilios que hagamos, ya no vamos a llegar a cuenta, dejémoslo en una cuestión más negativa, más mística, que en realidad es inabordable el conocimiento humano, la naturaleza real de Cristo. En Toledo, por ejemplo, se discute una cuestión importante que de quién procede el Espíritu Santo, si del Hijo o del Padre. Y bueno, después vienen los concilios importantes de Orange, que es sobre la predestinación, que va a ser muy importante después la teología de Santo Tomás, eh, y los de Toledo que vienen, Constantinopla y Toledo que se repiten, y el concilio de Nicea II, donde se llega al acuerdo de la iconoclasia, ya del uso de íconos. Si alguno tiene dudas respecto de por qué la Iglesia Católica Romana u Ortodoxa
tienen imágenes en sus iglesias, que pensar que el protestantismo es anicónico, pero no así el catolicismo romano y ortodoxo. Entonces, si alguno tiene dudas de por qué, cuáles son los fundamentos teológicos para tener un ícono, le recomiendo mucho leer al Concilio de Nicea II, los acuerdos que se llegaron, y en especial a San Juan Clímaco, ¿ya? No, perdón, San Juan Damasceno, respecto al aporte de la figura del ícono. Ahora, como les dije, está el credo niceno, que es súper importante y que debería unificarnos a todos como cristianos. ¿Qué es lo que dice el credo del Concilio de Nicea? El credo es lo que dicen, los obispos se juntan de Oriente y de Occidente y dicen ya, pongamos una cuestión en claro, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que vamos a decir que creemos? Bueno, dicen ellos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia. De aquí está muy importante el concepto aristotélico de la usía del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, ¿ya? Egéneto, no creado, no poiéneto, ¿ya? De la misma naturaleza. Aquí está el concepto clave que va a generar gran polémica en los concilios cristianos y en la teología cristiana de esta época. De la misma naturaleza, homousías, ¿ya? La homousías del Padre y del Hijo. Porque en todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó, se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y creemos en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió el Hijo, antes de ser engendrado, no existió, esto se refiere a los gnósticos, fue hecho de la nada o de otra hipostasis o naturaleza, otro concepto importante, la hipostasis, también del aristotelismo y del platonismo, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración. A esto los anatemiza la Santa Iglesia Católica Apostólica. Fíjense que aquí no existe el apellido, ni romana ni ortodoxa. La Iglesia es católica y apostólica. A ver, una aclaración. Eh, ¿Por qué católica, primero que todo? Los, a ver, habían dos cristianismos en pugna, ya el cristianismo gnóstico y el cristianismo católico. De hecho, el concepto católico lo acuñan estos grupos cristianos apostólicos para diferenciarse de los gnósticos. ¿Por qué católico? Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? A ver, los gnósticos tenían la siguiente creencia: el mundo, el huevo cósmico, ellos veían el cosmos como un huevo, eh, había una esfera celestial. Bueno, hay muchos gnosticismos, ya estoy haciendo una idea muy generalizada, pero hay distintas ramas del gnosticismo, yo voy a hablar como de la más generalizada. Dentro de la esfera celestial, que algunos dicen que habían varias, están los dioses que son en pares, ¿ya? El primero, si no me equivoco, es Vitos y Anémnesis, que es como el silencio y el abismo, ¿ya? Después viene el Logos y Episteme, que es como Logos, es un término muy difícil, pero podríamos decir como razón, discurso y el conocimiento. Después viene y así hacia abajo, y por último viene Sofía y Aletheia, ¿ya? Que es la sabiduría y la verdad. Estos se mantienen ahí como en este par, como en tensión, y Sofía, que está aquí abajito, en un impulso erótico, ya como en una debilidad, sale de esta posición y se va directo hacia Vitos, hacia el abismo. Y en ese ir, en ese cruzar todo este mundo, eh, se genera el mundo material, ¿ya? Que está embarrada y se genera un mundo material. Entonces Sofía, para arreglar esta embarrada, crea a un demiurgo, concepto platónico del alfarero, ¿no es cierto? El dios que modela. Y ese demiurgo es Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, este dios del Antiguo Testamento, este Yahvé, es el creador del mundo material.
pero estos dioses de la gnosis, los eones que le llaman, que son emanaciones de luz, son los que crean el mundo espiritual. En algunas líneas del gnosticismo, Yahvé tiene conciencia de estos dioses que están por sobre él, y por eso es tan altanero, por eso es tan celoso, por eso no quiere adoración de otros dioses. Por eso la serpiente es muy importante para los gnósticos, porque dice que viene a liberar al ser humano, por eso le dice que puede llegar a ser como Dios, ya, o como Yahvé, y por eso Yahvé se enoja, por eso la castiga, y por eso viene todo este problema de la humanidad. Esta es la interpretación gnóstica, ya. No vayan a creer que yo creo eso. Eh, entonces, en otras líneas, Yahvé no sabe que existen dioses por sobre él, ¿ya? Depende de la rama del gnosticismo. Las más principales son el gnosticismo valentiniano y el gnosticismo de Carpócrates. Eh, entonces, Jesús viene enviado por los eones, por las emanaciones. Por eso es que él siempre se refiere a Dios como el Padre y no como Yahvé, ¿ya? Nunca hace referencia a Yahvé. ¿Por qué? Porque está en contra de Yahvé. Y el que lo mata es Yahvé, dicen los gnósticos. Entonces, lo que Jesús pretendía era la liberación de los seres que Sofía había insuflado el espíritu de sabiduría para que llegaran a la gnosis. La palabra gnosis en griego significa conocimiento. Hay tres tipos de seres humanos. Están los ilíacos, ¿ya? Que son los puramente carne, que son creados por Yahvé. O sea, los tres son creados por Yahvé. Pero están los ilíacos, que son pura carne, ya, o sea, pura pasión, pura cuestión material. Están eh, a ver, no son los espirituales, esos son los últimos. Ah, los psíquicos, esos son los segundos, los psíquicos, que son seres humanos que logran ver la verdad, pero que están muy atrapados en las cosas materiales. Y por último están los neumáticos, ¿ya? Que son los que son espirituales. Entre esos está Jesús, entre esos está Simón el Mago, ¿ya? Y entre esos está Judas, que es el único que entiende supuestamente el mensaje de Cristo y por eso va y lo traiciona para que Jesús se libere de ese cuerpo material y ese eón salga. ¿Ya? Por eso es que Jesús en la cruz dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? Porque ahí lo abandonó el león. Entonces, ¿cuál es la base eclesiástica del gnosticismo? En que tú solo te salvas si es que eres un neumáticos, ¿ya? Si tú eres espiritual y puedes adquirir el conocimiento secreto que te imparte un maestro a través de su voz, no a través de un escrito, no a través de leer el Evangelio, no. Tú necesitas el conocimiento secreto que te imparte un maestro. Entonces, la salvación en el gnosticismo es muy reducida, depende de un grupo pequeño de los iniciados que se salvan a través de el maestro que les comparte este conocimiento secreto. A esto se va a oponer duramente Ireneo de León, ya en Adversus Hereses. Él dice que si hay algo que caracteriza al Evangelio de Jesucristo y a la Iglesia de los Apóstoles, es que la salvación es gratuita para todos. Aquí no hay diferencia de personas. Si ustedes se fijan, esto de los tres tipos de seres humanos se parece mucho a la semilla, a la parábola de la semilla. Entonces, el mismo Ireneo hace una reinterpretación de esa parábola. Clemente de Alejandría también, por ejemplo, habla sobre quién es el rico que se salva y por qué el rico se pierde. ¿Y quién es el rico que se puede salvar? Dice que toma finalmente la decisión de seguir a Cristo, como el joven rico no quiso hacerlo, no podía salvarse. No es que estuviera predestinado para hacerlo, sino que él tomó su libertad y decisión. Hay que pensar que los gnósticos también son dualistas, ellos ven el problema del mal en el mundo como una fuerza antagonista que le pertenece a Yahvé. Entonces, el mal en el ser humano viene a ser una manifestación de Yahvé, casi no hay una responsabilidad de por medio en el humano, cosa que bastantes iglesias cristianas siguen creyendo hoy día respecto al diablo. O sea, ellos piensan que el autor del mal es el diablo y como que prácticamente toma posesión de la gente, cosa que el cristianismo nunca creyó, ¿ya? Los padres de la iglesia, la teología cristiana desde su inicio, desde el siglo primero, segundo, a lo largo de la historia,
siempre ha dicho de que el mal es problema de la libertad de las personas por elegirlo, ¿ya? No por una manifestación maligna. Entonces, como tenemos un grupo de los gnósticos que se salvan unos pocos, al contrario, el grupo de los padres de la iglesia, está la salvación abierta para todos. Por eso es católica, ¿ya? Pues es el cristianismo católico, porque es universal. Todos pueden ser cristianos, no un grupo selecto. De ahí viene el nombre católico. Por eso es que en rigor todos nosotros, cristianos, somos católicos, ¿ya? A menos que seamos, no sé, testigos de Jehová o un grupo parecido, o Iglesia de Dios Madre, no sé, que creen que solo los que comparten la visión de ellos son los únicos que se salvan. Eso es más gnóstico. Ellos sí podrían decir nosotros no somos católicos, pero nosotros en rigor sí lo somos, porque creemos que la salvación está abierta y gratuita para todos los que creen y confiesan en Jesús como su Salvador y participan del bautismo y de la Eucaristía, que son simbolización de una creencia personal de que hemos muerto y resucitado con Cristo y que participamos del cuerpo y del sacrificio del Señor a través del cuerpo y de la sangre, ¿no es cierto? Que el gran autor respecto a estos temas es San Ambrosio de Milán. O sea, si ustedes quieren tener claro por qué nosotros tenemos estos símbolos respecto al bautismo, respecto a la Santa Cena, lean a San Ambrosio, les va a quedar pero clarísimo. ¿Ya? Entonces, eso, una aclaración por qué hablamos de catolicismo. A ver, el problema sobre la usía o la homousías. El problema es que usía, el primer problema que generó es que no es un concepto que aparezca en la Biblia. El problema es que no hay ningún concepto en la Biblia que logre dar con lo que se necesitaba, pues de que Jesús tiene la misma sustancia que Dios, pero no es Dios. Entonces se recurre a la filosofía aristotélica y se saca el concepto de usía o de esencia. De la misma naturaleza, homousía, ¿ya? Aquí es donde empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando se acepta el credo niceno, viene la controversia de que, bueno, si Jesús tiene la misma usía, es homousías con Cristo, o sea, con el Padre, si tiene la misma esencia, tiene la misma existencia, y al tener la misma existencia estamos diciendo que no existe el Hijo, ¿ya? Lo cual se conoce como una herejía del modalismo. Eh, entonces se genera el otro conflicto, es decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos afirmar de que Jesús tiene la misma esencia del Padre, pero que es una persona diferente? ¿Ya? Ahora, este credo que nosotros estamos leyendo acá no es realmente el credo tal cual como se escribió en Nicea. Este ya pasó por el de Constantinopla, que es aquí el gran artífice de lo que se conoce como el neonicenismo, San Basilio. San Basilio va a acuñar la diferencia entre usía e hipostasis, ¿ya? La hipostasis es lo que subyace, ¿ya? Lo que podríamos llamar en latín, por los que estén familiarizados con la filosofía moderna, en Descartes, el subjectum, ¿ya? Es lo que subyace, lo que hace que las cosas tengan su individualidad. Por ejemplo, yo soy Gabriel, soy un ser humano, comparto mi esencia con todos los seres humanos, pero tengo mi propia hipostasis, que es Gabriel, Santander, ¿ya? Lo que me hace ser lo que soy. Entonces, San Basilio va a decir de que Jesús tiene su propia hipostasis, pero la misma usía que el Padre. En términos españoles, castellanos, tiene subyace algo que es solamente por el Hijo, pero que comparte con el Padre, que es Dios. Entonces, Jesús y el Padre son lo mismo, pero no son el mismo. ¿Ya? Esa distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque son lo mismo en cuanto son Dios, pero no son el mismo, porque las atribuciones del Hijo no son las del Padre y las del Padre no son las del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo también tiene su propia hipostasis, que es la del Espíritu, pero comparte la misma usía con el Hijo y con el Padre, que es Dios. ¿Ya? Así que ahí recién se viene a resolver este problema mediante la teología de San Basilio.
que este es el famoso credo niceno. Bueno, estas son algunas lecturas que yo le podría recomendar para la próxima clase, pero mejor veámosla al final. Les voy a dar algunas ideas para que si las leen tengan más claro. La Didache o Doctrina de los Apóstoles es un escrito de la Iglesia muy temprano que viene a decir cómo era la comunidad de los apóstoles. Ya habla de varias cosas que para nosotros cristianos evangélicos protestantes son bastante extrañas, como la confesión. La confesión es un acto muy importante en la Iglesia de los primeros siglos. Habla cómo se realiza la Santa Cena, cómo distinguir a quienes son apóstoles y quienes no. Es muy bueno. Es más temprano que el Evangelio de Juan, de hecho, pero no termina quedando en las cartas, en el Nuevo Testamento. Está la carta a los Corintios de Clemente de Roma, un extracto en realidad. ¿Por qué me gustaría que lo leyeran? Porque nos damos cuenta que las cosas no cambiaron mucho desde la carta de San Pablo, ¿ya? Habían problemas todavía con los carismas del espíritu, desorden en la iglesia. Entonces ahí podemos ver que la comunidad de Corintios, después de hecho del siglo segundo, no hay mayor información de la iglesia en Corintio, que lo más seguro es que terminó desapareciendo por el problema de desorden que tenían, que nosotros leemos en primera y segunda de Corintios. Y esta es muy hermosa, también yo les voy a dejar un extracto del Camino al Martirio de San Ignacio, que nos muestra lo que era ser cristiano en esta época, ya ser condenado a la muerte. San Ignacio es devorado por las bestias, por los leones, por no negar su fe, ya. Entonces es una carta muy linda, y que nos muestra también que había un problema dentro de la iglesia, que era con los obispos, de que no querían aceptar eh, un solo obispo, ya querían mantener esta idea de comunidad un poquito más horizontal, pero se estaba generando mucho conflicto al respecto, que también lo podemos encontrar en las cartas de San Ignacio. El Pastor de Hermas es una carta tipo apocalíptica, que ustedes van a ver ahí, que se habla de las piedras, de que cada creyente es piedra para construir la iglesia. No se menciona mucho a Cristo, pero es una carta importantísima respecto a los primeros siglos del cristianismo, muy conocida, que no llega al Nuevo Testamento precisamente por algunos problemas doctrinales que contiene, una visión muy escatológica y muy separada del judaísmo. ¿Ya? Entonces, era un problema en la iglesia cristiana que hacíamos, que pasaba con los judíos, entonces, esta era muy separadora, entonces no terminó no quedando, pero es muy bueno que la conozcan para que conozcan otro tipo de literatura apocalíptica que no es el Apocalipsis y que era muy importante para los cristianos del siglo segundo. Los apologistas, ya que son los que vienen a continuación, ¿qué hacen? Como les dije antes, validar la fe, el cristianismo ya independiente del judaísmo y como un sistema propio. Eh, Dice, por ejemplo, Alistair McGray, ¿ya? Los apologistas del siglo segundo vieron la necesidad de defender la fe cristiana en términos intelectuales y racionales, presentando argumentos coherentes y convincentes para contrarrestar las objeciones y los ataques. Su labor fue vital para establecer una base sólida para la fe y allanar el camino para el desarrollo posterior de la teología cristiana. Ya, de hecho, una de las acusaciones que se le hacía al cristianismo es que era muy excesiva, ya esta cuestión de tener un solo Dios y darle solo adoración a Él, eh, eran demasiado fanáticos, decía Plinio, por ejemplo, y se le llama supersticio, ¿ya? Eh, Demasiado ímpetu. Y de ahí viene la palabra superstición. Entonces, los apologistas defienden eso. Dicen, no, el cristianismo no es una superstición. Hay gente docta, hay gente importante, hay gente con conocimiento, pero también hay gente humilde, pero que entiende muy bien en lo que está creyendo. Defienden la fe. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen? Algunos elementos principales dentro de esta visión de un solo Dios, que era diferente al Imperio Romano. Hay un vínculo entre cristianismo y filosofía. Hay un rescate de la persona de Cristo como Dios y de la vida cristiana. Ahora, ¿qué estaba pasando? Bueno, les dije que íbamos a ver un poquito de contexto.
Claudio muere en el 54, ¿ya? Después de Cristo. Cuando Mesalina termina matando a Claudio, todavía era muy pequeño Nerón para asumir, así que asume Séneca, ya el maestro eh, estoico de Nerón, amigo de Claudio. Y viene un periodo muy tranquilo, de hecho con los mismos cristianos no hay mayor persecución más que de los judíos. Entre eso está la persecución del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Saúl se llama en esa época, o Saulo. De hecho hay un epistolario, no sé, probablemente no es verídico, pero era tal la relación entre la filosofía estoica de Séneca y el Evangelio de Pablo que es un supuesto epistolario entre ambos. Bueno, asume Nerón, Séneca se quita la vida para no sufrir una muerte peor y empiezan los problemas. Ya viene un periodo muy violento, muy, muy violento. Fíjense lo que duran los emperadores. Eh, Calva, por ejemplo, del 8 de junio del 68 al 15 de enero, o sea, 6, 7 meses. Otón, del 15 de enero del 69 al 16 de abril, un par de meses. Lo matan, todos ellos mueren asesinados. ¿Ya? Y Vitelio, del 16 de abril del 69 al 20 de diciembre, o sea, el mismo año, entre un año prácticamente tenemos tres emperadores diferentes, los tres asesinados, revoluciones internas, y aquí es donde viene el problema de la revolución de los judíos, ¿no es cierto? Que eh, Tito termina destruyendo el templo, saqueándolo completamente, y se genera esta gran matanza en Jerusalén. Y además aquí viene la persecución contra los cristianos, ya, la más dura, o sea, no la más dura, pero una de las más duras es la de Domiciano. Aquí se va a escribir el libro de Apocalipsis, después viene la de Decio, es falta de Marco Aurelio aquí, la de Valeriano, Séptimo Severo. Aquí están los emperadores, ¿ya? Y son muy pocos los que no persiguen a los cristianos, hasta el edicto de Milán con Constantino. Ya ahí ya se tranquiliza la cosa y viene un periodo de mucha pluralidad religiosa. Ahora, no todos persiguen a los cristianos, pero, por ejemplo, de los antoninos píos, todos. eh, Domiciano persigue a los cristianos, Vespasiano igual, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Heliogábalo, y esas son como persecuciones más duras, ¿ya? Ahora, eh, ¿de qué se trata la teología de los apologistas? ¿Ya? Primero, separarse de los judíos, la naturaleza de Cristo, ¿ya? El vínculo de Dios y la Trinidad, validar la literatura cristiana como literatura válida, divorciarse de las interpretaciones eh, más rígidas que tenían los fariseos respecto al Antiguo Testamento, y a la vez continuar el Antiguo Testamento en el Nuevo, ya que eso ustedes lo van a encontrar en varios apologistas del siglo segundo respecto a que el cumplimiento del Antiguo Testamento está en el Nuevo. Por eso es que incluso en mucha arquitectura europea antigua, ustedes van a ver simbolizaciones de la sinagoga judía, es una persona, generalmente una mujer, con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque es ciega. Teniendo la ley, no es capaz de ver al Mesías, por eso se le representa como ciega. Ya lo que va a decir Justino Mártir, lo que va a decir Ireneo, lo que va a decir Tertuliano, ya entre varios otros, respecto a que está el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y con Roma estaba el conflicto al culto imperial, ¿no es cierto? Los varios césares, varios Kaiser se abogan divinidad y exigen que sean adorados. Se les considera ateos a los cristianos porque no creían en los dioses, y además no participaban en cierta estructura social, como por ejemplo el circo, el teatro, que no es el circo y el teatro actual. O sea, el circo era matanza de gente, era ver cómo se mataban entre ellos o los animales se devoraban a la gente. Y además un desconocimiento de las prácticas cristianas, como podemos ver en lo que escribe Plinio, de que pensaba que se comían una persona en el culto cristiano porque hablaba del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, como él veía muy de lejos, eh, pensaba que de verdad estaban matando a alguien, decía, son antropófagos,
Y había un desconocimiento igual, entonces los apologistas necesitan responder a eso. Ahora, sobre los principales apologistas, yo les voy a subir o sea, el Power. Lejos de los principales tenemos a Justino Mártir, a Ireneo de León, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, a Orígenes, Cipriano de Cartago, igual muy importante, y a Lactancio, ya finalizando el periodo apologista. Entonces, bueno, ustedes después pueden leer esto con mucha más calma, pero Justino va a ser conocido como el gran filósofo cristiano. Funda una escuela de filosofía cristiana. Le da mucha importancia al logos, realmente importantísimo en la teología, o sea, en la filosofía platónica y aristotélica y estoica. Ireneo de León, por otro lado, también escribe la Versus Héreses, y muy importante, y también va a hacer una apología del logos, una apología de la figura de Jesús y del carisma apostólico. Clemente de Alejandría es el gran recopilador. De hecho, gran parte de los diálogos o sea, de las frases presocráticas, de textos presocráticos, lo tenemos gracias a Clemente. El Estrómata, por ejemplo, es una obra maestra de el vínculo entre filosofía y teología. Después ustedes pueden leer el Power con mucha más calma, para que yo les voy a quitar tiempo leyéndoles un Power, ¿no es cierto? Pero sí considerar de que Clemente de Alejandría representa el vínculo ya profundo entre filosofía y teología, y aquí se le da forma a la teología cristiana. Tertuliano, si bien se opone un poco a la idea del uso de la filosofía, lo ocupa igual, ¿ya? Él acuña por primera vez el concepto Trinitates, ¿ya? A partir de acá, escribe el Apologeticum, que es un texto importantísimo, y en Contrapraxias también, aquí es donde vamos a encontrar en Contrapraxias el desarrollo profundo del concepto de Trinitatis, y va a terminar en el montanismo, ¿no es cierto?, con una herejía del siglo segundo, en el cual decían que solo Dios tenía la autoridad de la iglesia. Pero esto ya es muy al final de su vida y después él termina fundando su propia iglesia. Y Orígenes, el hombre de acero también conocido, es el gran receptor de Filón de Alejandría, ¿ya? Que esto no está aquí, prefiero explicárselos. Bueno, ustedes pueden ver el tema de la salvación en Orígenes, que es un temazo, y podemos conversarlo cuando tengamos la reunión presencial, o sea, sincrónica. Pero en Orígenes, ¿por qué es importante la recepción de Filón de Alejandría? Porque va a dar paso a lo que después va a ser la lectura alegórica que vamos a encontrar en Cipriano de Cartago, San Ambrosio de Milán, Simpliciano y San Agustín. Ya con San Agustín en adelante la lectura alegórica es pero fundamental, sobre todo en la Edad Media. Y eso va a ser gracias al rescate de Orígenes respecto a Filón de Alejandría y su doble interpretación de la creación, ya que hace una lectura alegórica de la creación del Génesis. Y Lactancio, que también famoso teólogo y filósofo, y tiene esta famosa frase que dice que es la filosofía griega una verdad a medias, que es el Evangelio la verdad completa. O sea, para él hay un vínculo concretísimo entre filosofía y teología. Eh, Les voy a dejar estas lecturas junto con la otra. Son textos muy cortitos, 1 o 2 páginas, para tener toda la semana para leerla. Y la vamos a revisar también cuando nos juntemos en sincrónico. Así que bueno, eh, esto sería la introducción a lo que es la patrística. Ya sé que pareciera harta información, pero es solo una introducción, véanlo como una introducción. La próxima clase vamos a detenernos en algunas cosas más profundas, más importantes. Les voy a enseñar un método igual para leer a los padres de la iglesia de una forma más cercana, poder sacar mejor información. Y nada, disfruten las lecturas, son lecturas muy lindas. Si tienen dudas, pregunten al WhatsApp. Y les dejo un gran abrazo y muchas gracias por seguir con nosotros.